Volvemos a encontrar por este medio con la alegría de poder llegar a todos ustedes, los que nos hacen el favor de escucharnos y de seguir las reflexiones que cada domingo la Iglesia nos ofrece. El día de hoy es un día muy especial porque celebramos lo que el dogma nos señala como la ascensión del Señor a los cielos. Tal vez haya que distinguirlo un poco, ¿verdad? Porque la gente se confunde cuando habla de la asunción de la Virgen María y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Asunción significa que fue llevada por los ángeles al cielo la Virgen María, y la ascensión es por sí mismo sube al cielo. Bien, habiendo hecho esa aclaración, tenemos que decir hoy, ¿verdad? Domingo de la Ascensión del año 2021, siendo el día 16 de mayo. La lectura no es la lectura continuada que llevábamos, sino que nos presenta textos propios que nos hablan acerca de este acontecimiento. Un acontecimiento que queda profundamente grabado en la memoria de los apóstoles como de los muchos discípulos que presenciaron este acontecimiento y del cual se transforman en verdaderos testigos de todas estas cosas que nos narran, sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura de este domingo propio de la Ascensión, tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, casi nada, por el mismo, ¿verdad?, evangelista San Lucas. Y hace una narración muy extraordinaria y empieza su libro con estas palabras: en mi primer libro, se refiere al Evangelio, querido Teófilo, da el nombre como de un personaje, Teófilo. Teófilo, en realidad, en la historia, que se ha hecho un estudio muy riguroso, no existía realmente una persona en concreto, en especial, llamada Teófilo, sino que utiliza el nombre Teófilo por sus raíces, lo que significa ese nombre. Theos significa Dios. Filos, amante de Dios. Para ti, amante de Dios. Quiere decir que sus palabras quedan abiertas para todo el que ama a Dios y cree en Él y espera en Él. ¿Qué es lo que nos escribe en este libro? Dice, pues en el primer libro escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión y les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló todo lo referente al reino de los cielos. Por lo tanto, queridos hermanos, hablamos en primer lugar de una cuaresma pascual. Ya no es la cuaresma penitencial que precede a la pasión de Cristo, sino que ahora nos habla de una segunda cuaresma. Durante 40 días el Señor resucitado se hizo presente a los suyos, y se hizo presente para darles instrucciones y hacerles notar todo lo referente al reino de los cielos. Por lo tanto, es una doctrina en la cual todos debemos de interesarnos, porque si todos queremos llegar al cielo, pues esta doctrina no la debemos de ignorar, todo lo referente al reino de los cielos. Bien, después de haber cumplido estos 40 días, nos hace la narración San Lucas en el libro de los Hechos, que un día, estando con ellos a la mesa, les mandó que no se alejaran de Jerusalén. Una primera instrucción: no se alejen de Jerusalén, porque dentro de pocos días vendrá a ustedes
y se cumplirá la promesa que hizo el Padre, que habrán de ser bautizados por el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bien, esto se refiere a la acción que marca ese verbo en griego, bapto, que significa baño fundamentalmente, pero que se refiere también a quedar inmersos. Es como un baño de inmersión. Quedarán inmersos, quedarán envueltos, tomados por el Espíritu Santo. La gran promesa del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es la primera instrucción que nos da esta página del libro de los Hechos, ¿verdad? Cómo Jesucristo nos habla de la donación del Espíritu Santo para todos los creyentes, para el género humano en general, para que nadie se queje de que no recibió lo necesario para salvarse. El Espíritu Santo está siempre activo para toda criatura que crea en el Señor. Dice que dando estas instrucciones, ¿verdad? Y a la vista de todos, se fue elevando a los cielos. Y subió, dice, a la derecha del Padre. Es otra figura de la cual quiero comentarles, sobre todo en esta ocasión, ¿verdad? En primer lugar, dice que estando ellos, ¿verdad?, ahí reunidos, porque el Señor los había citado en el monte alto, y a la vista de todos ellos fue subiendo al cielo, hasta que una nube lo cubrió a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco. Hace una referencia a una presencia, ¿verdad?, angelical. Dos hombres vestidos de blanco. Siempre que en la Sagrada Escritura encontramos este tipo de comentario, se refiere a las voces que vienen del cielo. Todo esto, queridos hermanos, solamente en la fe lo podemos entender y apreciar y darle el justo valor para poder llevar a cabo la intención que tiene el mensaje que nos traen los ángeles. Dice pues que les dijeron: «Hey, Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse». Anuncia el regreso de Cristo al mundo. El mismo Señor que subió a los cielos ya lo había anunciado Jesucristo, diciéndoles a sus apóstoles, ¿verdad?, conviene que yo me vaya para que mi Padre les envíe el Espíritu Santo. Ya comentaremos a su debido tiempo el porqué de estas palabras, ¿verdad?, y cómo es necesario el Espíritu Santo. En el momento, ¿verdad?, en que los ángeles se hacen presente a los apóstoles que miraban al cielo ver a Jesús, de tal manera fue tan impresionante seguramente, que desde entonces se da testimonio de este Cristo. Esta es la gran verdad por la cual tiene sentido toda nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, nos dirá San Pablo. Pero Cristo resucitado, después de dar todas estas instrucciones, que incluso nos las va a comentar la página del Santo Evangelio, nos está haciendo referencia de cómo se cumple la voluntad del Padre. Se ha realizado todo el misterio de la redención y de la salvación. Pero Cristo regresa al Padre de donde ha venido. Ya nos dirá San Pablo en su carta a los Efesios, de tal manera bajó hasta la profundidad del sepulcro, al encuentro incluso de los muertos, donde salió victorioso y triunfante, resucitando al tercer día. Pues el que bajó es porque verdaderamente viene a cumplir esa voluntad divina, y ahora, habiéndola cumplido, regresa al cielo. ¿Cómo podemos decir
que sube si antes no ha bajado, ¿verdad? Es lo que nos va a hacer el comentario San Pablo en su carta a los Efesios. Pero este acontecimiento, dos partes importantes. Subió al cielo, nos dice el Evangelio del día de hoy, tomando el ciclo B propio de este año, ¿verdad? Nos dice que Jesús se hizo presente a los 11. Recordemos que Judas ya había muerto y quedaban solo 11 discípulos, apóstoles. Pero les da una orden: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Este es el mandamiento, diríamos, escueto: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. La predicación, unos la van a recibir y muchos no creerán. Pero dice aquí: el que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado por sí mismo, por no haber creído. Para confirmar, diríamos, esta gran noticia, esta tarea a la cual el Señor nos envía, dice: estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. El Espíritu Santo irá confirmando, ¿verdad?, con grandes señales, lo que los apóstoles predican de palabra o con el testimonio de su propia vida, hasta el martirio, como lo sabemos muy bien, que fue la suerte de la mayor parte de los apóstoles. Dice: arrojarán demonios en mi nombre. ¡Qué fuerza! ¡Qué autoridad! ¡Qué disposición da Jesucristo precisamente para que la humanidad seamos librados de los poderes del enemigo, del demonio, directamente hay que decirlo? Dice: hablarán lenguas nuevas, sí, pero hay una lengua común que es propiamente donde se unifica todo el creyente, y es la lengua del amor, la lengua del Espíritu Santo de Dios, que es el amor que procede del Padre y del Hijo. El que habla el lenguaje del amor se hermana fácilmente, ¿verdad?, y tiene una aceptación inmediata. El que habla del amor dará testimonio con su propia vida y dará la vida como Cristo, que dio la vida por sus amigos. El amigo da la vida por el amigo. Hablarán pues lenguas nuevas, quiere decir, será un contraste muy importante, ¿verdad?, de todo lo que sucedió, por ejemplo, en la Torre de Babel, cuando, habiéndose ensoberbecida la humanidad, quiso retar a Dios haciendo una torre tan alta que nos pusiera cara a cara con Dios para retarlo. Dios, para evitar un pecado tan terrible en la soberbia, confunde la lengua de los hombres y nadie se puede entender más. Hoy, al escuchar esta promesa del Espíritu Santo, nos está hablando de la unificación de las lenguas. Volveremos a reencontrarnos y volveremos a caminar en un mismo proyecto, que es el proyecto del reino de los cielos. Aquí la importancia del reino de los cielos y la salvación, no solamente de los que ya vivieron o de los que vivieron todas estas cosas directamente, sino para nosotros en el tiempo presente, y seguirá siendo en el proceso de la evangelización hasta el fin de los tiempos, cuando el Señor retorne, cuando el Señor regrese de nuevo. Y hay que decirlo tal vez con un poco de mayor énfasis: el Señor viene de nuevo. Estas verdades, las crean o no las crean, el Señor lo ha dicho y así será. Para el que crea, grandes señales le acompañarán. Dice: cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Queridos hermanos, estas palabras, que a veces no son de fácil interpretación, ¿verdad?, o de fácil asimilación, se refiere a ese poder de sanar enfermos y expulsar demonios. Aunque el demonio te quisiera entrampar, si tú vives en la fuerza del Espíritu Santo y en el amor de Dios,
el demonio no podrá entramparte. Así te ofrezca toda clase de veneno, como es el veneno de la mentira o del crimen, porque es el padre de la mentira y es homicida desde el principio, no te hará daño. Ese veneno a ti no te hará daño. Esas fuerzas malignas no te harán daño, aunque sean las serpientes venenosas, como tal vez lo meditamos cuando el pueblo de Israel, cruzando el desierto, fue mordido por serpientes venenosas. No te harán daño porque estarás íntimamente unido en la cruz de Cristo. No te harán daño porque llevarás la fuerza del amor y de la verdad. No te hará daño el veneno de la mentira, ni de la discordia, ni de la avaricia, ni de la codicia. No te harán daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Una promesa que hemos escuchado, sobre todo en los últimos tiempos, diría yo, desde que escuchamos en estas últimas generaciones, la gracia del movimiento de la renovación carismática, por ejemplo, ¿no? Los carismas, quiere decir las grandes virtudes que el Espíritu Santo deposita en el creyente, ¿verdad? Las virtudes que son fuerzas, ¿verdad? Virtud significa fuerza. Las fuerzas del Espíritu Santo que trae consigo dones, gracias y carismas especiales. Pues impondrán las manos a los enfermos es una tarea muy propia que nos hablaría incluso del mismo sacramento ya instituido, ¿verdad?, para la salud de los enfermos, ¿verdad?, la unción de los enfermos. Pero hace referencia a las manos como un signo de poder. Casi siempre en la humanidad ha sido signo de poder, pero no es por las manos de un mortal que se disponga nada más arbitrariamente, sino sobre todo por las manos consagradas, como lo podemos pensar en los apóstoles, ¿verdad?, y hasta la fecha en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes. Por las santas llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido curados, nos dirá también San Pablo. Las llagas que han de sanar, las llagas que llevamos en el corazón, debido a tantas miserias que encontramos a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia. Las santas llagas de Cristo que sanen las llagas de todos los corazones heridos y lastimados por el pecado o por las terribles desilusiones y frustraciones, por las pérdidas incluso de los que amamos tanto, o por otras y muchas calamidades que nos circundan día con día. Pues bien, queridos hermanos, diríamos, este regalo que el Señor hace para los que creen, pero ha declarado también lo contrario: el que no crea por sí mismo se condena. Quiere decir que es una dinámica en la fe, en donde tenemos que aplicarnos. Porque creemos, vamos a orar. Porque creemos, vamos a obedecer los mandamientos. Porque creemos, vamos a realizar las obras de misericordia. Porque creemos, nos unimos, ¿verdad?, al gran ideal de Cristo para redimir al género humano. Porque creemos, seamos mensajeros del Evangelio, vayamos despertando los corazones en la esperanza. Bien, dejo ahí este primer punto de la ascensión del Señor para pasar a este segundo concepto que también la gente ordinariamente no lo aprecia, no lo entiende del todo. Pero dice aquí una afirmación: subió a los cielos, fue resucitado por el Espíritu Santo, ¿no? El ungido por el Espíritu. Encontramos dos puntos de relación muy importantes que no debemos ignorar: que Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo y fue resucitado por el Espíritu y fue elevado a los cielos, dice, y se sentó a la derecha del Padre. Bueno, pues cualquiera diría: ¿qué hace Jesucristo sentado a la derecha del Padre si lo estamos necesitando aquí en la tierra? Mira cuántas calamidades nos rodean. Mira cuánta gente incluso parece que pierde la fe y la esperanza.
¿Qué hace Jesucristo allá sentado a la derecha del Padre? Y nos imaginamos, ¿verdad? Sí, el gran trono de Dios y a la derecha Jesucristo, pero ¿qué hace ahí Jesucristo? Queridos hermanos, aquí es muy importante este detalle, porque en primer lugar es una imagen de donde se toma ese lenguaje, y que es cuando el rey David ya era muy anciano. El rey David ya no podía gobernar realmente en el reino, ya entraban incluso los enemigos, ya no podía estar atento a las economías y a las mejores épocas del pueblo de Israel. Sin embargo, había sido ungido, porque el Señor así lo había dispuesto, ¿verdad? Cómo lo ungieron desde que tenía casi 12 años, ¿verdad? Hijo de Jesé, el menor de los hijos de Jesé. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que si Dios lo ha ungido como rey, nadie lo puede quitar en la tierra, solo Dios. De tal manera que el rey David podía estar en su trono, pero hizo llamar a su hijo Salomón, al que le dio toda la autoridad para que él siguiera gobernando el pueblo de Israel. Esa imagen del rey David, que nadie puede quitar sino solo Dios, porque Dios ahí lo puso, pues sigue siendo el rey, pero el que gobierna era su hijo Salomón. Esta es la imagen que hoy evoca también esta fecha de la ascensión del Señor, que sentado a la derecha del Padre. ¿Qué hace ahí Jesucristo? Pues en primer lugar diríamos, sigue gobernando. Suyo es el poder, el honor y la gloria, decimos, ¿verdad?, repitiendo las palabras y las antífonas de la liturgia. Pero ¿qué es lo que hace? Pues indudablemente que seguir presentando a su Padre, porque en eso vemos ese amor que unifica al Padre y al Hijo, y el Hijo con el Padre, en donde, aunque son, ¿verdad?, dos personas realmente distintas, consustancialmente son un solo Dios con el Espíritu Santo. De tal manera que Jesucristo se complace en su Padre, presentándole el sacrificio único e irrepetible, el sacrificio para redimir al género humano de todos los tiempos. Y por lo mismo, ¿qué estaría haciendo Jesucristo? Pues ofreciendo su propio sacrificio al Padre para que en la tierra se cumpla. Cuando nosotros celebramos la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo en su pasión, muerte y resurrección, eso es la misa. Por eso la misa no tiene gran variedad. Siempre seguiremos escuchando tal vez las mismas oraciones, los mismos prefacios, cada año, ¿verdad? O en cada ciclo, que son 3 ciclos litúrgicos, seguiremos escuchando lo mismo a lo largo de todos los siglos. Así ha sido desde el principio. Y dice uno, pues es lo mismo, ya me sé la misa de memoria, ya hasta la puedo repetir, ya eso ya me lo sé. Pero no se trata de que ya me lo sé, queridos hermanos, sino que hay que vivirlo, ¿verdad?, en la liturgia. ¿Por qué cuando el sacerdote, siguiendo la instrucción de Jesucristo, repite aquellas palabras, tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo? ¿Por qué se cumple? ¿Por qué creemos que se cumple? Pues se cumple porque Jesucristo, a la derecha del Padre, sigue presentando el sacrificio único y eterno de la alianza, que es única, última y definitiva. No habrá otra alianza sino esta. Tiene una vigencia siempre constante, ¿verdad? Y se dice que en el mundo siempre hay una misa celebrándose, porque mientras en los hemisferios de un lado es de noche, del otro lado es de día, de tal manera que siempre, cada hora, hay una misa en la tierra. Y la gracia de Dios sigue estando presente entre nosotros por el ejercicio sacerdotal, pero sobre todo, diríamos hoy, porque Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Por eso es que se hace presente Jesucristo en cada vez que celebramos la Santa Misa. Y cuando nosotros tomamos, ¿verdad?, aquel pan o aquella copa de vino para pronunciar las palabras que Cristo nos ha ordenado repetir en memoria suya, se hace presente. No es un objeto sagrado,
no es una reliquia santa, es el cuerpo vivo de Cristo. No es un simple pan que vemos en una hostia. Por eso, queridos hermanos, cuando vamos a misa, debemos verlo más con los ojos de la fe que no con los ojos de la carne. Verlo y postrarnos y creer firmemente que Jesucristo está real y verdaderamente presente en cuerpo, alma y divinidad, así como está a la derecha del Padre. Ahí está este detalle que hoy celebramos, ¿verdad? ¿Qué hace Jesucristo sentado a la derecha del Padre? Pues prolongando el misterio de la redención hasta el fin de los tiempos, cuando Él regrese de nuevo con todo honor, poder y gloria entre las nubes del cielo. Indudablemente será un espectáculo maravilloso, ¿verdad? Poder ver a Cristo cara a cara cuando venga, dice, rodeado de sus ángeles, cuando venga a poner su trono en medio de nosotros para establecer el reino de una vez y para siempre. Todo lo que repetimos en la fórmula de la fe, o como le llamamos, el credo, ¿verdad? Creo que Jesucristo subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y que vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos. Bueno, pues tomado de aquella figura de David y Salomón, estas palabras nos vuelven a ser presente, ¿verdad? Aquello sería como un lenguaje profético que anunciaba esta hermosísima realidad de la cual no debemos perdernos. Solo en la fe, y el que crea y se bautice. Ahí sería, ¿verdad?, como hacer hincapié en un tema también importante, el ser bautizados. El ser bautizados no solamente en el rito mismo de la iglesia como sacramento, sino ser bautizados también por el Espíritu Santo, que lo estaremos celebrando dentro de 8 días en la fiesta de Pentecostés. Vivamos nuestra fe, hermanos, porque hoy más que nunca muchos han dejado de creer y otros se han quedado en la ignorancia. Por eso el mandamiento del Señor, un mandato expreso: vayan, es un envío, una iglesia de enviados. Vayan por todo el mundo y anuncien, prediquen el Evangelio. Una predicación que no es solo de palabras, sino que debemos de predicar sobre todo con nuestra propia vida en la obediencia a los mandatos del Señor. Pues en la fe, queridos hermanos, activémonos para formar con Cristo el reino de los cielos. Todo lo referente al reino de los cielos. El Espíritu Santo nos irá aclarando toda la enseñanza de Cristo. En su momento, creo que ni los mismos apóstoles lo entendieron, sino hasta que vino el Espíritu Santo, se les abrió el entendimiento y pudieron recordar claramente y apreciar las palabras que Cristo ya les había anunciado. Bien, pues, queridos hermanos, hay mucho. El Señor nos da toda su fuerza y toda su gracia para vivir orando por los enfermos, expulsando los demonios, luchando por la salvación de nuestros hermanos, no solo por la salvación personal, ¿verdad?, que es muy importante, pero no nos quedemos nada más pensando en cómo me voy a salvar yo, sino olvídate un poco de ti. El Señor se va a preocupar por ti, tú preocúpate por los demás. Que nadie se pierda y que ese sea nuestro principal motor para realizar todo cuanto emprendamos en la vida. Así, para la vocación de los jóvenes, de los niños en sus ideales, pues hay que ir presentándoles el gran ideal de lo que es el reino de Dios y como el principal objetivo, diría yo, como la empresa más importante a realizar, ¿verdad?, porque de eso depende la salvación y la eternidad. Pues no te olvides de buscar la salvación del prójimo, en las obras de misericordia, en el amor, en el perdón, ¿verdad?, etcétera. Bien, pues en toda esta tarea indudablemente nos acompaña la Santísima Virgen María, a quien hemos celebrado en esa hermosa manifestación de Fátima, ¿verdad?, del 13 de mayo. Y bueno, pues todo lo que es la composición del colegio apostólico, ¿verdad?, cómo suplieron el lugar de Judas, ¿verdad?, con el apóstol Matías, en fin. Pues
preparémonos también en oración, permanezcamos unidos, no solamente reunidos, sino unidos en oración, para que podamos recibir en esta unidad al Espíritu Santo. Estaríamos celebrando también el principio de la iglesia y estaremos celebrando esta misma oración perseverante con la Santísima Virgen María, que se encontraba con los apóstoles en el día de Pentecostés. Ahí donde haríamos remembranza de esa tercera maternidad, si le podemos llamar así, ¿verdad? Como madre de la iglesia, madre de Cristo, madre del pecador en la cruz y madre de la iglesia en Pentecostés. Pues que al amparo de la Santísima Madre crezcamos en santidad y en justicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos seguiremos viendo, ¿verdad? Como cada 8 días en esta reflexión que intentamos llegue a todos. Denle, por favor, si nos ve, ¿verdad? Ese like, ¿verdad? Suscríbase al canal y toques la campanita. Bueno, y si no te gustó, pues igual le puedes dar dislike, ¿verdad? Pero vamos con entusiasmo y que la evangelización llegue hasta los confines del mundo. Que así sea. Que pasen ustedes un feliz domingo en familia.